A 5 años de la creación de la Guardia Nacional, ¿qué resultados ha dado, Julio, y cómo lo perciben los ciudadanos mexicanos? Bueno, Jesús, pues de acuerdo a la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI por sus siglas en nuestro país, hay claroscuros en la aceptación de la Guardia Nacional. 7 de cada 10 mexicanos, ¿sabe usted?, que avalan y respaldan los resultados que ha emitido o que ha tenido la Guardia Nacional a lo largo de estos 5 años en materia de seguridad en las calles. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda que indica que la Guardia Nacional hoy en día es la dependencia con más denuncias y más quejas por violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a esta encuesta nacional de estadística y geografía que se publicó apenas hace unos meses, le comento, por ejemplo, 7 de cada 10 ciudadanos mexicanos consideran el trabajo de la Guardia Nacional como efectivo. Sin embargo, también se ha colocado como una de las principales instituciones señaladas de violentar los derechos humanos, incluso rebasando al ejército mexicano en este rubro. De acuerdo con estos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el 73% de la población de 18 años y más consideró efectivo el desempeño de la Guardia Nacional durante marzo de 2024. Hasta ese mes, por ejemplo, Piedras Negras, Coahuila, con el 95.5%, Santa Catarina, Nuevo León, con el 88%, Tepic, 87%, Coahuila, con el 87%, y General Escobedo, Nuevo León, con el 85%, fueron de las ciudades en donde la percepción de su desempeño es efectivo y fue el más alto en nuestro país. En contraparte, ¿cuáles son las entidades en donde tuvieron menor percepción de efectividad las fuerzas de la Guardia Nacional? Tenemos empezando, ojo con este dato, con la Ciudad de México con el 60%, León de Aldama en Guanajuato 59%, Benito Juárez también en la Ciudad de México con el 53%, Ciudad Obregón, esto en el estado de Sonora, con el 45%, Zacatecas con el 41%. Eso es en cuanto a las entidades con la mayor percepción de efectividad de la Guardia Nacional. Sin embargo, Jesús, algo que ha llamado la atención también de manera significativa, no solamente a las autoridades en nuestro país, sino también incluso a la comunidad internacional, es el alto índice de las denuncias y quejas que incluso rebasan a las presentadas en contra del ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, en materia de seguridad por violentar los derechos humanos de la población. Por ejemplo, para el 2019, la Guardia Nacional comenzó a operar en junio de dicho año. La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió 32 expedientes. Esto solamente en el 2019, en el primer año que entraba en funciones la Guardia Nacional. Para este mismo año, para que lo tengan en contraste, 474 expedientes abiertos en contra de las fuerzas federales del ejército mexicano. Para el 2020, los casos de la Guardia Nacional fueron 273 y para la Secretaría de la Defensa Nacional 347. En 2021 fue el primer año en que la Guardia Nacional superó al ejército mexicano al registrar 411 expedientes por violación a los derechos humanos frente a los 387 de la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2022 fue un crecimiento alarmante que hubo 577 expedientes relacionados con la actuación de los guardias nacionales y 380 vinculados con los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta es una radiografía, Jesús, de cómo ha ido operando y evolucionando la figura de la Guardia Nacional en nuestro país. Hay que decirlo también que gran parte o el gran número de los elementos que conforman la Guardia Nacional son precisamente elementos emanados de las Fuerzas Federales Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, y también hay que recordar que parte de los integrantes son de la extinta Policía Federal. Ahí, cuando se empezó a entrar en funciones la Guardia Nacional, se hablaba de que la Constitución, o más que nada las leyes y reglas de operación de la actuación de la Guardia Nacional no estaban de todo claro y que podrían incurrir en estos hechos, Jesús, de violación de los derechos humanos, porque la capacitación y preparación que tienen las fuerzas federales o las fuerzas castrenses es muy distinta a la capacitación y preparación y también campo de acción que pudieran tener las policías municipales o incluso estatales. Es así como se refleja estos primeros 5 años de la Guardia Nacional en nuestro país.